No sé qué está pasando. Me alegra mucho que la princesa Diana no esté aquí para verlo porque ya ha pasado demasiada agua bajo el puente. Arguments with your brother became physical. It was a build-up of frustration. Y creo que esa relación se ha ido. A los 63 años, el ex chef real, Darren McGrady, finalmente ha roto su silencio. Y lo que reveló no solo es desgarrador. Es una confirmación silenciosa de que hay mucho más en todo lo que creíamos sobre el príncipe William y el príncipe Harry. Mientras cocinaba para ellos cuando eran niños, sostuve al príncipe Harry de bebé mientras la princesa Diana comía cereales en la cocina. No era solo su chef. Estuvo allí cuando Diana lloraba a puerta cerrada, cuando los niños derramaban natillas en el suelo, cuando la risa resonaba en la cocina del palacio como en cualquier hogar normal, hasta que dejó de serlo. Durante décadas mantuvo una creencia: que el vínculo entre William y Harry, construido sobre bocadillos antes de dormir y peleas de harina, podría resistir cualquier cosa. Pero ahora, incluso él admite que estaba equivocado. Esto no es solo otra historia sobre tensiones reales. Es sobre el amor perdido en cámara lenta, sobre lo que sucede cuando dos hermanos crecen en dos mundos diferentes y dejan de mirar atrás. Y cuando el único hombre que lo vio todo finalmente dice: la brecha es real, ya no es un chisme. Es dolor. Darren McGrady nunca estuvo destinado a ser parte de la historia real. Comenzó en las cocinas del palacio como cualquier otro joven chef ambicioso, con cara fresca, humilde y decidido a dominar el faisán asado perfecto. Pero en 1982, cuando entró por primera vez en el Palacio de Buckingham, no tenía idea de que estaba obteniendo un asiento en primera fila para una de las relaciones reales más complejas y desgarradoras de la era moderna. Nunca recibió medallas ni saludó desde balcones. No informó a la prensa ni asistió a cenas de estado. Solo cocinaba silenciosamente, consistentemente. Y durante 15 años fue el hombre detrás de las comidas que confortaron a las reinas, calmaron a las princesas y trajeron a dos jóvenes más alegría de la que cualquier protocolo podría. Estuvo allí durante los momentos altos y los desamores. Desde preparar el querido venado de la reina en Balmoral hasta ver los hombros de la princesa Diana tensarse cuando estallaba otro escándalo. Darren nunca estuvo en los titulares, pero siempre estuvo en la habitación. Lo suficientemente cerca para percibir la tormenta detrás de las sonrisas. Lo suficientemente cerca para ver las cosas que nunca llegaron a los periódicos. Pero todo cambió cuando fue asignado al Palacio de Kensington para cocinar no para la monarca, sino para una madre. Y no solo cualquier madre, Diana. Ahí fue donde conoció a los chicos. William y Harry no eran príncipes en su cocina. Eran niños desordenados, ruidosos, dulces y tercos. Lamiendo cucharas, tirando frascos de harina y preguntando si el postre podría servirse antes de la cena solo esta vez. Darren no solo los alimentaba, los veía crecer, y si lo hizo a propósito o no, recordó todo. Horneó sus pasteles de cumpleaños, guardó sus secretos, y con el tiempo dejó de verlos como herederos al trono y comenzó a verlos como hermanos. No solo por sangre, sino por vínculo. Pero ahora, a los 63 años, Darren McGrady ha roto su silencio. Y la verdad que ha llevado todos estos años no trata de un escándalo real. Se trata de un desamor que nunca vio venir. Porque los chicos a los que una vez llamó compañeros de crimen, ya ni siquiera se hablan. Y lo que Darren vio en esas cocinas del palacio podría explicar por qué. ¿Sabes? Hay algo sagrado sobre las cocinas de lo que no se habla lo suficiente. Mientras que las cocinas estatales en el Palacio de Buckingham, con su personal de alrededor de 40 personas y precisión militar, son impresionantes y veneradas, fue la cocina más pequeña y acogedora en el Palacio de Kensington, donde crecieron William y Harry, la que realmente destacó para Darren. Aquí fue donde conoció a los verdaderos príncipes, no los retratos. No los herederos pulidos, sino los niños con zapatos embarrados, hiperactivos por el azúcar, vestidos con pijamas que lo llamaban das y rogaban ayudar a revolver la natilla, aunque siempre derramaban la mitad. El príncipe William, siempre el pensador silencioso, entraba de puntillas y preguntaba si era posible una segunda porción de tarta de melaza sin que su estricta niñera se diera cuenta.
Harry, ya a medio camino en la despensa, nunca espera una respuesta. Ese era su ritmo. William planeaba. Harry se lanzaba. Eran caóticos y tan encantadores a la vez. Algunos de sus favoritos eran macarrones con queso caseros y postres de plátano. Pero había un plato que Darren recordaba con cariño. Queen of Puddings. Un postre suave y cremoso, cubierto con mermelada y merengue. William y Harry se iluminaban cada vez que se servía. Incluso Diana, que era famosa por ser consciente de la alimentación saludable, se escabullía para probar una cucharada cuando nadie miraba. Y a la propia reina también le gustaba. Por un breve momento, un amor compartido por un dulce hizo que la realeza se sintiera humana. Pero Diana quería más que dulces. Quería normalidad. Dejaba que los chicos comieran frente al televisor los fines de semana. Ponía los ojos en blanco cuando el personal insistía en verduras al vapor y opciones bajas en grasa. Una vez, cuando McGrady se ofreció a hacer hamburguesas gourmet en el palacio, ella lo rechazó y dijo: «No, déjalos tener McDonald's por los juguetes de Happy Meal. Ese es el punto». Y ese, de hecho, era el punto. Dentro de esa pequeña y acogedora cocina, Diana creó un mundo donde William y Harry no eran solo príncipes, eran hermanos. Donde la cena se trataba de risas, no de linaje. Donde podían fingir por solo unas horas que no había una corona sobre una de sus cabezas, y una pregunta imposible pesando en el corazón del otro. Pero incluso en esa alegría, Darren notó algo que la mayoría de la gente pasó por alto: las pequeñas grietas. Aunque no eran ruidosas en ese momento, no se podía negar su existencia. La cuestión es que William siempre fue mesurado, incluso de niño. Era el tipo de niño que pensaba antes de hablar, que percibía la tensión antes de que alguien dijera una palabra. Había una gravedad en él, incluso cuando tenía 6 años. Harry, por otro lado, era sol con esquinas afiladas, impulsivo, afectuoso y ferozmente sensible. Vivía en voz alta, sentía todo demasiado profundamente y llevaba su corazón como una insignia que aún no sabía cómo proteger. En los primeros años era encantador, incluso halagador. William mantenía a Harry con los pies en la tierra. Harry hacía reír a William. Pero el mundo fuera de las puertas del palacio ya había decidido quiénes debían ser. William era el heredero, Harry, el repuesto. Y no importaba cuánto se esforzara Diana por desdibujar esas líneas. Darren podía ver cómo se trazaban poco a poco, en silencio y con un peso no dicho. William tenía un sentido de propósito incluso en aquel entonces. Sabía a dónde iba, en qué se convertiría. No era arrogancia, era inevitabilidad. ¿Pero Harry? Harry una vez le preguntó a Darren en medio del desayuno, mientras comía una tostada con mantequilla: ¿alguna vez seré rey también? Era una pregunta inocente, una que cualquier niño podría hacer. Pero no fueron las palabras lo que se le quedó grabado a Darren. Era la mirada que lo acompañaba, la incertidumbre. El dolor silencioso de alguien que intenta averiguar dónde encaja en un mundo que solo tiene espacio para uno. La presión sobre la princesa creció con la edad. William comenzó a acompañar a su padre en deberes oficiales. Tenía reuniones informativas, apariciones públicas, expectativas. Mientras tanto, Harry se sentaba en las sombras de las mismas habitaciones viendo todo suceder, sabiendo que nada de eso era para él. Darren recordó haberlo escuchado decir una vez: ¿por qué nunca me preguntan cosas? Después de escuchar al personal hablar sobre el próximo evento de William. William se encogió de hombros, pero Darren no lo olvidó. Aún así, eran niños. Peleaban, se reconciliaban, se burlaban, se enfrentaban y perdonaban más rápido de lo que los adultos jamás podrían. Y en aquel entonces, el amor entre ellos era real, desordenado, ruidoso e incondicional. McGrady creía que podría durar más que cualquier cosa. Pero el tiempo no solo estira los lazos, los pone a prueba. Y cuando Diana se fue, lo que quedaba entre ellos tuvo que sostenerse por sí solo. Cuando la princesa Diana murió, el mundo vio a 2 hermanos caminando lado a lado detrás de su ataúd, hombro con hombro, cara a cara con el dolor.
Para muchos, ese momento selló una imagen que perduraría durante décadas. William y Harry, unidos de por vida por el dolor de perder a su madre. Pero Darren McGrady sabía mejor. Sabía que lo que parecía unidad no siempre era fortaleza. A veces, era supervivencia. En los meses que siguieron a la muerte de Diana, el palacio se volvió más frío, no en temperatura, sino en espíritu. La calidez que ella traía a esa pequeña cocina, la risa espontánea y la alegría rebelde simplemente desaparecieron. Todo lo que hacía que el Palacio de Kensington se sintiera como un hogar había sido reemplazado por el protocolo y el silencio. Darren no regresó al palacio después de Diana, pero desde la distancia observó a los chicos crecer en sus roles y poco a poco alejarse el uno del otro. William se inclinó hacia la estructura. Hablaba con pulcritud, asistía a reuniones informativas, cumplía el papel para el que la monarquía lo había estado preparando desde su nacimiento. Parecía mayor, más mesurado, un joven moldeado por las expectativas. Harry también empezaba a ser diferente. El niño que una vez bailó por la cocina con natillas en la nariz comenzó a encogerse en sí mismo. Su sonrisa, antes salvaje y desenfrenada, empezó a parecer ensayada. La prensa lo convirtió en una caricatura de tabloide, siempre inventando una historia sobre él. Lo llamaban el salvaje, el príncipe fiestero. Pero Darren vio algo más. Un joven que se estaba rompiendo silenciosamente bajo el peso de ser demasiado visto y nunca visto lo suficiente. William se mantenía erguido. Harry se encorvaba emocionalmente. Un hermano llevaba el deber. El otro llevaba la confusión. Y sin embargo, por un tiempo, todavía intentaron. Se presentaban juntos a los eventos. Sonreían para las cámaras. Daban entrevistas, se reían de los chistes del otro y ofrecían la ilusión de cercanía. Pero Darren lo vio a través de ello. El toque fácil en el hombro, desaparecido. La charla fraternal, reemplazada por líneas ensayadas. El calor que recordaba en la cocina, el verdadero, se había desvanecido. Me recordaba demasiado a Carlos y Diana, admitió Darren más tarde. Había mucho sin decir, y cada vez era más difícil de ocultar. La prensa pudo haberse centrado en Meghan Markle como el punto de inflexión, pero Darren no estaba de acuerdo. Para él, el desmoronamiento comenzó años antes, cuando William aceptó su papel, y Harry se dio cuenta de que nunca tuvo uno. Harry no quería el trono, pero quería algo, un espacio, un propósito. Y cuanto más tiempo tardaba en encontrarlo, más se ampliaba la brecha entre ellos. Aún así, Darren mantenía la esperanza. Creía de verdad que el amor que compartieron de niños los uniría de nuevo, que el recuerdo de Diana, sus deseos, el vínculo de su infancia sería suficiente. Una vez más, Meghan no rompió a los chicos. Esa es la parte que todos entienden mal. La narrativa pública era demasiado fácil. Harry se casó con una persona ajena y de repente la hermandad se fracturó. Pero Darren McGrady había visto esto desarrollarse mucho antes de que Meghan entrara en escena. Para él, ella no creó la ruptura. Se convirtió en el símbolo de eso. La verdadera fractura comenzó en el momento en que un hermano fue coronado como el futuro y al otro se le dijo en silencio que debía estar a su lado, quisiera o no. Con el tiempo, el desequilibrio creció. William se adentró más en la maquinaria de la corona. Se convirtió en el modelo de la realeza, compuesto, cuidadoso, siempre con el mensaje correcto. Harry, mientras tanto, se sentía cada vez más relegado. El niño que una vez untó glaseado en la cara de su hermano en la cocina del palacio, ahora se reducía a ser el blanco de chistes en la prensa. McGrady recordaba cuando eran niños conspirando a sus espaldas para hacerle una broma. Harry esperaba en silencio fuera de la despensa a William, ambos tratando de contener sus risas. No podían mantener una cara seria por más de un minuto. Ahora, apenas pueden hacer contacto visual. Lo que más impactó a Darren no fue solo lo que vio, sino lo que dejó de ver. Desaparecieron las risas espontáneas, las bromas,
la comodidad de dos personas que habían compartido el mismo dolor, la misma madre, el mismo caos. Lo que lo reemplazó fue un profesionalismo educado. Dos miembros de la realeza haciendo un trabajo. No dos hermanos viviendo una vida. Y para Darren, todo volvía a Diana. Él creía firmemente que su memoria los mantendría unidos, que la mujer que les enseñó a ser humanos antes que realeza seguiría siendo el pegamento. Pero incluso él había comenzado a preguntarse, ¿era esa creencia solo un cuento de hadas que se contaba a sí mismo? Porque la distancia entre ellos ahora no solo es amplia, es insondable. Y luego llegó el momento que nadie esperaba, ni de los tabloides, ni del palacio, sino del propio Darren, el chef, el testigo, el creyente. No llegó en una conferencia de prensa. No fue insinuado en las redes sociales ni alimentado a los corresponsales reales para generar clics. Era solo un vídeo. El chef real, ahora de 63 años, se sentó frente a una cámara sin un palacio detrás de él, sin equipo de prensa, sin bandejas de plata ni escudos dorados. Solo un hombre envejecido por el tiempo y la memoria, finalmente diciendo lo que había pasado décadas tratando de no creer. Estaba equivocado, dijo. Quería creer que su vínculo podría sobrevivir a cualquier cosa. Que los chicos que vi riendo en la cocina, haciendo bromas y terminando las frases del otro, siempre encontrarían el camino de regreso. Pero ahora veo que ambos están enojados, y tal vez siempre lo han estado. Para Darren, esto no fue una traición, fue una liberación. No mencionó nombres, no asignó culpas. Lo que ofreció fue algo mucho más difícil, una reflexión honesta. No hablaba como un conocedor real. Hablaba como un hombre que una vez amó a una familia como la suya y finalmente aceptó que se había desmoronado. Este es el mismo hombre que solía ver a Harry esperando junto a la puerta de la despensa a William. Los veía entrar a escondidas riendo, listos para hacerle una broma antes de la cena. Sin duda es desgarrador para él ver a ese mismo Harry pasar junto a William en el jubileo, sin siquiera detenerse a mirarlo. Simplemente pasó junto a él como un extraño. Esa imagen pintada por Darren se quedó con la gente no porque fuera impactante, sino porque se sentía definitiva. Durante décadas, él había sido el narrador de sus historias tiernas. Le contó al mundo sobre los pasteles de cumpleaños, los postres de plátano, las peleas de flores. Preservó la calidez cuando la prensa se volvió fría. Y así, cuando finalmente dijo las palabras que ningún observador real quería escuchar, fue como un golpe en el estómago. Algunos elogiaron su honestidad. Apreciaron el hecho de que lo mantuviera simple y directo. Otros no fueron tan indulgentes, afirmando que no tenía derecho a compartir sus opiniones, lo cual es un poco extraño si somos honestos. Pero Darren no estaba alimentando el drama. Solo sostenía un espejo, y dolía mirar. Había pasado su vida manteniendo su infancia sagrada, pero ahora, con cada evento real más frío que el anterior y cada interacción más tensa que la anterior, ya no podía proteger la ilusión. Era un cuento de hadas, dijo. Uno en el que necesitaba creer. Pero los cuentos de hadas no siempre se hacen realidad. Y tal vez lo que más sorprendió al mundo no fue lo que dijo. Fue que vino de él, el hombre que creía en ellos más que nadie. Ahora, cuando Darren compartió sus opiniones sobre la realeza, no pensó que se volvería viral. No había contratado un equipo de relaciones públicas ni financiado un lanzamiento llamativo o una campaña mediática. Era solo un viejo chef, diciendo su verdad desde la tranquilidad de su hogar. Pero no podía evitar que el video estuviera en todas partes. Según fuentes cercanas al Palacio de Kensington, el príncipe William estaba profundamente decepcionado. No solo por los comentarios en sí, sino por quién los había hecho. Darren había sido una constante durante sus años más frágiles. Un rostro reconfortante en el caos de la vida en el palacio. Escuchar a ese mismo hombre lamentar públicamente la pérdida de la relación de William con su hermano se sintió como una traición. Un asistente real supuestamente dijo:
No es lo que dijo. Es que lo dijo en absoluto. Por el lado de Harry, la respuesta fue igual de cruda. Aunque ahora está lejos del protocolo real, Harry sigue siendo ferozmente protector de todo lo relacionado con su madre. Y Darren no era solo un ex empleado. Era parte del mundo de Diana, alguien que Harry probablemente asumió que siempre guardaría esos recuerdos con lealtad silenciosa. Un amigo anónimo del duque dijo: no está enojado por lo que dijo Darren. Está dolido porque eligió decirlo ahora, cuando las cosas ya están tan fracturadas. Pero otros vieron algo diferente. Sintieron que era necesario. Darren había corrido el telón, y lo que reveló no era un escándalo. Era el dolor, no solo el suyo, sino el del público. Un luto colectivo por algo que todos pensábamos que duraría para siempre. Porque si incluso el hombre que estuvo en la cocina de Diana ya no puede ver un camino de regreso, ¿qué esperanza hay para los demás? El chef real recordó vívidamente un momento especial con la princesa Diana, el momento en que ella hizo esa promesa única. Se decía que Diana estaba revolviendo una taza de té. Los chicos estaban en algún lugar, probablemente construyendo fuertes con cojines del sofá o robando galletas. Ella levantó la vista y dijo, casi casualmente: puede que no siempre esté presente, pero mientras se tengan el uno al otro, estarán bien. No fue una declaración. Era la esperanza de una madre. Una súplica silenciosa de alguien que sabía demasiado bien lo frío que podía ser el palacio. No creía en la magia de la corona, pero creía en sus hijos. Y Darren también. Llevó ese momento con él durante años. A través del dolor por la muerte de Diana. A través del espectáculo de sus bodas y en cada aparición pública que siguió. Se decía a sí mismo que mientras William y Harry se tuvieran el uno al otro, la honrarían de la única manera que realmente importaba. Pero ahora, esa esperanza se siente como un recuerdo que se escapa entre las grietas. Lo que dijo el ex chef real en ese video no era solo su propio dolor. Era el dolor de todos los que vieron a esos chicos caminar detrás del ataúd de su madre. Dos hermanos hombro a hombro, unidos por algo más grande que la sangre. Esa imagen se sentía inquebrantable, permanente, y quizás por eso el silencio entre ellos ahora se siente tan insoportable. No se trata solo de la realeza. Se trata de resiliencia. De cómo todos queríamos creer que los hijos de Diana desafiarían las probabilidades, la presión, el palacio, que serían la excepción a la regla que destrozó a tantos otros. Pero si incluso Darren McGrady, el hombre que estuvo en esa cocina, que horneó sus pasteles y vio su infancia desarrollarse como las páginas de un libro de cuentos privado, si incluso él ya no puede ver un camino de regreso, entonces todo está bien y terminado entre los dos hermanos. Porque si el deseo de Diana no pudo mantenerlos juntos, ¿qué podría hacerlo? Darren McGrady no era un asesor real. No estaba atado por el protocolo o la política. Solo era el chef. Pero a veces las personas detrás de escena ven con más claridad. No se presentó por drama. Se presentó porque el silencio, como el que ahora separa a William y Harry, no cura nada. Solo profundiza la herida. Para el mundo, la historia de William y Harry siempre ha sido más grande que la vida. Pero para Darren, eran dos niños en pijamas, riendo en una cocina que una vez se sintió como el lugar más seguro del mundo. Entonces ahora hacemos la pregunta: ¿pueden recuperarse de esto? ¿El deseo de Diana aún puede hacerse realidad o la distancia se ha vuelto demasiado grande para cruzarla? Háganos saber lo que piensa. ¿Crees en una reconciliación real o simplemente Darren ha dicho lo que nadie más quería admitir? Suscríbete para más historias íntimas desde detrás de las puertas del palacio y deja un comentario abajo. No hay duda de que a veces las verdades más silenciosas son las que más necesitamos escuchar.